Continuamos en Panorama U Edición Central. Recuerden que nos pueden seguir vía redes sociales. Estamos en Twitter como @SeñalUTV, también en nuestra fanpage de Facebook, allí como Señalú, y nos ven en vivo vía internet en www.señalu.tv y también en unidiversidad.com.ar. Lo anticipábamos, estamos con Sergio Papi, economista, aquí en nuestros estudios. Tenemos nuevo presidente. Ayer Mauricio Macri anunció gran parte o casi la totalidad de su gabinete y dio nombres en materia económica. Quien van a integrar el gabinete económico, recordemos que va a tener distintas dependencias. Y lo vamos a analizar y sobre todo hay mucha incertidumbre sobre las primeras medidas económicas de este nuevo gobierno. Sergio, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, muy bien. ¿Ustedes? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hay un poco de incertidumbre, ¿no?, en lo que va a venir. Ganó finalmente Mauricio Macri. Nosotros analizamos las últimas veces que charlamos, tanto a Scioli como a Macri, ganó uno de ellos. ¿Qué podemos decir de cara al futuro de este nuevo modelo que se nos viene? Y en parte yo diría que es un regreso a los 90, ¿no? En materia por lo menos de política económica y sobre todo en función del perfil de las personas que eligió Macri para la cartera de finanzas, para quién va a ser el nuevo presidente del Banco Central de la República Argentina, que era algo obvio, algo que se venía, ¿no?, que se esperaba. Sí. Alfonso Prat-Gay va a estar en Hacienda y Federico Sturzenegger va a ser el presidente del Banco Central, va a reemplazar a Alejandro Banoli. ¿Qué podemos decir de los dos? Primero, que Banoli tiene que renunciar, si no tiene mandato hasta el 2019. Es un dato, ¿no? Es un dato, a ver si hace la gran Martín Redrado que no se quería ir. Bueno, con respecto a Sturzenegger, y no Schwarzenegger, como dice Scioli, hay que recordar que él fue procesado por el megacanje, ¿no?, en la época de la Rúa, fue sobreseído hace poco tiempo, pero bueno, ambos, tanto Sturzenegger como este muchacho Prat-Gay, tienen, digamos, un pasado y un presente liberal, una formación ortodoxa, han estudiado en universidades de Estados Unidos, tienen todo el perfil que debería tener un gabinete elegido por Mauricio Macri, ¿no? Así que en ese sentido, por ejemplo, con respecto al Banco Central, quizás volveremos a un Banco Central de los 90, en que la máxima prioridad o el objetivo fundamental es el valor de la moneda y dejar un poco de lado objetivos como el nivel de empleo o otros objetivos que debería tener un banco central, ¿no? Sí son muchas las dificultades que van a enfrentar, más allá de que el paquete económico que seguramente van a imponer va a ser uno de corte liberal, porque el Banco Central está casi sin reservas. Y en ese sentido, aunque quisieran devaluar, es necesario tener cierto stock de reservas, ¿no? Claro. Así que ese es quizás el principal desafío o el primero que surge, ¿no?, a la hora de las primeras medidas económicas. Escuchando a algunos economistas, incluso el día martes hablábamos con el diputado nacional Enrique Baquí y él nos manifestaba que lo primero es generar confianza y a nivel económico, ¿no?, y que la prioridad sería resolver el tema de la inflación y de la falta de dólares. ¿Coincidís con este análisis que hizo el diputado? Coincido en virtud del estado actual de la economía y de la lógica que se sigue, ¿no? Para mí siempre las preocupaciones serían el nivel de desempleo, los niveles de pobreza que están altos en la Argentina, pero si vemos la coyuntura, es verdad que no hay dólares en el Banco Central, por lo tanto no tiene respaldo la moneda, digamos, el peso que circula en la calle, y sí es verdad que hace 9 años continuos que tenemos una inflación de 2 dígitos, que eso sí ataca al bolsillo de la clase trabajadora. Y como recién les decía, seguramente este candidato, bueno, que ya ha sido electo, era el más pro mercado. Tengo entendido que ya ha hablado con algunos funcionarios del Fondo Monetario Internacional y que en principio llegarían 20.000 millones de dólares como para empezar a engrosar un poco las reservas. Y por otro lado, una versión que circula con mucha fuerza, que no es tan loca, tiene que ver con los llamados o los mal llamados hombres del campo, ¿no? Que le habrían prometido a Macri, y esto es un tema muy importante, liquidar, digamos, algunas divisas alrededor de 10.000 millones de dólares que las tenían guardadas en las silobolsas
a cambio de que les quiten las retenciones, ¿no? Sobre todo las retenciones de la soja, coyunturalmente. Ese parecería ser el acuerdo para que inmediatamente el central empiece a tener algo de reservas y pueda devaluar un poco, ¿no? Digamos. Sí, es cierto que eso ha sido una información que ha sonado mucho en los medios, sin embargo el mismo Macri ayer lo desmentía. Salieron algunas notas donde él decía que no iba a ser así, que no se le iban a sacar todas las retenciones a la soja en principio y que no había un acuerdo con el campo en ese sentido. Salieron algunas noticias, recuerdo una en Sitio Andino, por ejemplo, que salió ayer en la mañana, hablando de esto, ¿no? Donde el mismo Macri lo desmentía, pero es cierto que en los medios se ha especulado mucho con esto. ¿Sabes cuál es el tema? Y por eso ha sido procesado Vanoli, muy bien procesado. Había un desmanejo terrible con el dólar futuro, ¿sí? Que es un instrumento financiero un tanto complicado de explicar, pero lo que hay que tener en claro es lo siguiente. Si el valor del dólar oficial estuviera en 14 pesos en marzo, algo no muy loco, el quebranto que tendría el central sería aproximadamente de 170.000 millones de pesos, ¿sí? Entonces el Banco Central, la gestión actual del Banco Central ha condicionado de alguna forma a la nueva gestión con respecto a cuánto pueden liberar el tipo de cambio, ¿no? Entonces esa sería por ahí la idea. ¿Esa diferencia, digamos, implicaría emisión monetaria para poder pagar ese dinero? Y sí, que traería más inflación. Y entonces de alguna forma esta nueva gestión estaría entrampada en eso y diría, bueno, está bien, que eran las versiones que corrían. Llevemos el dólar a 11 pesos, no a 14, digamos a los muchachos del campo que liquiden algunos granos ahora, prometiéndole que le vamos a bajar las retenciones temporalmente, porque eso es lo que dicen los dichos, ¿no? Que habría una baja o una eliminación de las retenciones en forma temporal hasta el fuerte de la cosecha a mediados del año que viene, ¿no? Que suena lógico. Y en ese sentido, si llegara a ser así, más allá de que lo ha desmentido Macri, digamos, una vez que se sacan las retenciones, desde el punto de vista político es muy difícil volver a ponerlas, ¿no? Claro. Y las retenciones son las fuentes principales de ingresos del fisco. Hablemos del cepo al dólar. Se está hablando mucho del cepo cambiario, en realidad. Se está hablando mucho en los medios de comunicación. Incluso Macri, en una de las tantas notas que dio, luego de ser electo presidente de la Nación, creo que fue a Clarín, le volvió a decir que lo iba a levantar por completo. ¿Qué sería lo ideal, según tu visión, con respecto al cepo cambiario de este próximo gobierno? Claro, mira, como te decía recién, lo ideal para mí está muy lejos de cualquier cosa que haga Macri. Lo ideal para mí sería que Macri no fuera el próximo presidente, ¿no? Pero fuera de esa lógica, es verdad, como les decía recién, que Macri no puede levantar automáticamente el cepo en función de lo que les comentaba, ¿no? Claro. Esta trampa de alguna forma que atendió Vanoli y sus muchachos con respecto al dólar futuro, que paralelamente ha significado negocios millonarios para aquellos que estuvieron en la transacción de esos compra y venta futura de dólar, sí, por la diferencia en que se compraba y se vendía aquí en Buenos Aires y en Nueva York, que ese es otro tema, y en función de eso las versiones por ahí dirían que se llevaría un dólar de 11 pesos de acá a marzo, abril, y eventualmente ahí ir liberándolo después, ¿no? Claro. Yo no creo que lo liberen automáticamente ahora, porque incluso hubieran o no liquidaciones, los muchachos del campo, hubiera o no acuerdo con la gente del Fondo Monetario Internacional, hoy las reservas netas en el central no deben ser más de 3.000 millones de dólares, ¿no? Recuerden que hablábamos la vez pasada que las reservas del Banco Central de Bolivia son 16.000 millones de dólares, claro, siendo una economía 20 veces más chica que la Argentina. Claro. Entonces, ahí lo crítico para este nuevo gobierno es, antes que nada, juntar stock de reserva, ¿no? Eso es lo fundamental. Hablábamos recién del Fondo Monetario Internacional y te pregunto, Sergio, ¿cuál debería ser la visión de la Argentina hacia el exterior, teniendo en cuenta los últimos años que tenemos relaciones con China, con Rusia, con Venezuela, obviamente con Europa y con Estados Unidos muy poco? ¿Qué debería hacer ahora el próximo gobierno, según tu visión, de apertura hacia el exterior? Hablábamos un poco del Fondo Monetario Internacional y ya da un indicio, pero ¿debería abrirse hacia otros mercados en la República Argentina? A ver, siempre es importante tener distintos
distintos jugadores, ¿no? O sea, abrirse en ese sentido. El tema con el Fondo Monetario Internacional, y en eso sí he coincidido, por lo menos en lo discursivo de la gestión kirchnerista, son lo que técnicamente se llaman condicionalidades, ¿no? Cada vez que el fondo te presta dinero, y nosotros lo hemos sufrido, sobre todo durante los 90, hoy lo sufre Grecia y algunos países del sur de Europa. Te pone condiciones y muchas. Exactamente, te pone condiciones diciendo, mira, vos querés este dinero, bueno, quiero recortes acá, quiero privatizaciones allá, quiero que me eche empleados públicos. Y ese es el gran tema, ¿no? Claro. Está bien, acordamos con el fondo, va a llegar dinero, pero ¿bajo qué condiciones? Esas son las grandes preguntas que hoy no tenemos. Y está clarísimo, digamos, que ese dinero que eventualmente va a venir del fondo, yo creo que va a venir, no va a venir sin ningún tipo de condicionalidad, ¿no? Van a haber pedidos, y que por el perfil de este nuevo gabinete económico, de quién estaría en el central, van a cumplir alegremente esas condiciones, ¿no? No creo que haya mucha resistencia. Totalmente. Sergio, gracias por venir. Gracias a ustedes. Estuvo Sergio Papi con nosotros, momento de pausa en Panorama U.